El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y a todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ni un cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida eterna. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Estamos al final de un año litúrgico. Recuerden que está el año civil y el año litúrgico. El año civil termina en diciembre y empieza en enero. El año litúrgico termina la próxima semana con la fiesta de Cristo Rey, porque todo va a culminar reinando Dios. No va a culminar en un caos, no va a culminar en un desastre, todo va a terminar en el triunfo de Jesucristo. Entonces, ahorita estamos terminando el año litúrgico. Como estamos terminando el año litúrgico, entonces vamos a estar escuchando puras lecturas con el tinte de Apocalipsis, todas apocalípticas, nos hablan del final de los tiempos. Por eso Jesús está en este momento con algunos de sus apóstoles, de sus discípulos, y están viendo ellos la hermosura del templo, porque sí era muy hermoso ese templo, era muy grande. Muchas personas llevaban hojitas como si fueran parras o racimos de uvas de oro para ofrenda. Y entonces en torno ahí había lugares donde había así como si fuera un viñedo, pero todo en oro. Oro limpísimo, así de que cuando salía el sol, cuando se metía el sol, aquello era un espectáculo impresionantemente hermoso. Entonces están viendo ellos esto y se emocionan, están orgullosos de su templo, orgullosos, estaban hablando con mucho orgullo de su templo. Y Jesús les dice: de este templo que tanto les llena de orgullo, no quedará piedra sobre piedra. Y va a suceder
36 años después, en el año 70, van a devastar Israel y van a destruir, van a tumbar piedras, no va a quedar piedra sobre piedra, es literal, no va a quedar piedra sobre piedra, al grado tal que todavía a la fecha se duda en qué lugar estuvo el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Pero bueno, aquí el Señor nos está mostrando que hasta las obras dedicadas a Dios, el servicio que se le puede dar a Dios, nosotros lo podemos transformar en una torre de Babel. Nosotros lo podemos transformar en una torre de Babel, es decir, obras buenas que nos llenan de orgullo, y el orgullo viene siempre de la soberbia. El orgullo no puede surgir donde no hay soberbia. Entonces, desde las obras, incluso las obras buenas, pueden llevarnos a nosotros al orgullo, a la vanagloria en nosotros. El orgullo, sí, como decía, nace de la soberbia. El orgullo fue lo que llevó a rebelarse al primer ángel caído y luego todos aquellos ángeles que lo siguieron. Fue el orgullo. Es el primer pecado que se comete, la soberbia, y el primer hijo de la soberbia es el orgullo. El orgullo va a impulsar a estos ángeles rebeldes a la desobediencia, a retar a Dios, a enfrentar a Dios. No podían hacer mucho, pero como tienen mucho orgullo, desarrollaron soberbia, pues entonces ya, cuando Dios nos hizo con la capacidad de crecer. Adán y Eva empezaron a existir siendo santos, pero tenían que crecer en santidad. Los ángeles también tenían que desarrollar todo lo que les dio Dios para crecer en santidad, estar con Él. El que no lo quiso, desarrolla en el sentido contrario. Mientras más santo iba a ser, peor se vuelve esa persona. Por eso se dice que la corrupción de lo mejor es lo peor. Cuando se corrompe lo que era lo mejor, esa corrupción es de lo peor que pueda existir. El orgulloso regularmente es altanero, es frío porque no le importan los demás, solo le importa a sí mismo. Solo se importa a sí mismo, le molesta que no reconozcan sus obras, quiere que le aplaudan, quiere que le digan todos que está bien, que están, todo se enfurece, el orgulloso, de todo se desespera, por eso es enemigo de la humildad, es adversario de la humildad, va contra la paciencia y va contra la caridad, que es el amor. Entonces vean todo el daño que provoca, incluso una obra buena en la cual nosotros dejamos crecer este terrible pecado, todo lo que puede ocasionar. Aquí entonces estaba Jesús viendo el templo y les dice que en esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y se espantan los discípulos, los apóstoles, y le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuáles son las señales que podemos ver de que esto ya va a suceder? Esta es una realidad para todos nosotros. Todos quisiéramos saber muchas cosas. Quisiéramos saber cuándo va a ser el fin del mundo. Quisiéramos saber cómo va lo del Apocalipsis. Quisiéramos entender todas estas cosas porque queremos saber qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros saber las fechas del Apocalipsis? ¿De qué nos serviría a nosotros conocer las fechas del Apocalipsis? Pues de nada. Nada más para darle vuelo a la hilacha, y si decimos, bueno, si se va a acabar el mundo el viernes, entonces pues me convierto el jueves en la noche o el viernes en la mañana. ¿De qué otra cosa nos puede servir a nosotros saber cuándo va a suceder esto? Imagínense si Dios lo revelara, si Dios nos dijera a nosotros, los que estamos aquí, te quedan nada más 10 días de vida, nos morimos en 3 de la pura preocupación. Por eso el Señor esconde todo esto. Eso no es lo que importa saber para nosotros, no es lo que debe de llenar nuestra vida. Más importante que saber la fecha, porque le preguntan y Jesús pareciera que cambia de tema.
se va a lo esencial de que nosotros debemos poner nuestra atención. Porque, repito, es más importante que saber la fecha de destrucción del templo y cómo van a venir todos los acontecimientos apocalípticos. Es más importante estar preparados para no ser engañados. Porque eso fue lo que Jesús nos advirtió hoy. Cuídense porque van a venir engañadores, no uno, muchos engañadores, muchos. Cuídense para que no caigan en el engaño. Nosotros podemos estar también en un engaño. De hecho, todo aquello de lo que nos llegamos a sentir orgullosos, caímos ya en un engaño. Hay muchos engaños, engaños que nos roban la vida eterna, engaños que nos quitan los bienes materiales que la providencia de Dios nos ha dado. Hay mucho de esto. Hoy en las universidades, y no solo en las universidades, ¿cuántos jóvenes engañados han perdido ya su fe? Han perdido ya la fe, han perdido el rumbo. ¿Cuántas personas de la tercera edad, algunos ya muy ancianitos, y están engañados, están yéndose con su dinero a los casinos porque piensan que cuando les saquen mucho dinero van a poder componer la casa, comprar el carro y Los casinos están hechos para que gane el dueño, no para que ganen ustedes. Que alguno que otro lo dejan ganar, sí lo dejan ganar para que los demás se emocionen, pero no es que van ganando las personas. Se puede ganar, pero la ganancia principal es para el dueño, no es para la gente que va a jugar en estos lugares. Viven engañados, viven fuera de la realidad, muchos también, incluso de la tercera edad, de los que nosotros esperaríamos más sabiduría en cuanto a la vida, y no la hay. Hay muchos, incluso hay engaños más sutiles, y ya respecto a la fe, hay engaños más sutiles. Hay personas, por ejemplo, que hablan de profecías verdaderas, profecías auténticas. Entonces, ¿dónde está el engaño? En la forma como las interpretan. Las van interpretando de acuerdo a intereses personales. Por eso está totalmente fuera de la realidad. La profecía es verdadera, la interpretación es falsa. Y si la interpretación es falsa, ha sido engañado. Hay muchas personas engañadas, están a la cacería de profecías, pero la profecía en sí no nos dice mucho. Lo que nos dice es la interpretación de la profecía, no lo literal de lo que se dice en la profecía. Hay muchos engañados ahorita en el mundo, hay mucha gente que ya no reza. Antes rezaban el rosario, ya no rezan el rosario. Antes eran de adoración nocturna, ya no son de adoración nocturna. Antes iban a misa todos los domingos, ahora ya no sienten que no hay necesidad, sienten que no necesitan estar comulgando y se sienten bien. Es lo que dicen, no voy a misa y pues no se siente nada. No me confieso y no se siente nada. No comulgo y no se siente nada. No se siente nada. Cuando se están muriendo es cuando se siente todo. Cuando ya se están muriendo es cuando viene el enemigo con todos los derechos que tiene a reclamar lo que le pertenece por derechos. Y es cuando todos los aparatitos se ponen y se vuelven locos ahí, que los doctores mismos no saben ni qué es lo que está pasando. Y es cuestión nada más ahí de liberación. Eso no se debería de llegar, pero la persona fue engañada. Perdió el tiempo en su vida, perdió totalmente el tiempo. Ahorita mismo en cuanto a la fe hay un engaño terrible, en cuanto a la fe hay un engaño terrible. Es más, ya ahorita podríamos decir que hay un supermercado de fe. Casi que si alguien quisiera decir, a ver, ¿por cuál camino sigo a Dios? Podría escoger el que se le acomode y el que le permitan aquellas cosas que quiere, que le gustan. Pareciera que hay un supermercado de fe y es una equivocación, eso es un engaño, eso es un engaño. Pero hay muchos que están ahorita en esto, dejaron de rezar, dejaron de todo y no están sintiendo nada, pero ya llegará ese momento. Por eso Jesús nos advierte que habrá estos engaños y también nos advierte que habrá persecuciones, persecuciones a través de las cuales van a tratar de arrebatar nuestra fe, para arrebatarnos el camino al cielo.
Pero no hay que tener miedo a eso que viene, no hay que tener miedo. Dijo Jesús que había cosas que tenían que suceder y van a suceder. Y van a suceder, hagamos lo que hagamos, van a suceder. Cuando eso suceda, dice el Señor, vamos a tener la oportunidad de demostrar nuestra fe. Ahorita no tenemos muchas oportunidades de demostrar nuestra fe. ¿Por qué? Pues la demostramos de una manera sencilla, vamos a misa, hacemos oración, es una demostración de fe muy sencilla. Pero que nos pongan una pistola enfrente, esa es una demostración de fe muy grande. Si nosotros podemos perseverar en la fe teniendo un peligro de muerte, eso es un testimonio de fe muy grande. Viene un momento en el cual vamos a tener la oportunidad de dar un muy grande testimonio de fe. Los que tengan fe, los que se hayan preparado, esos son los que van a poder dar un testimonio de fe, los que se prepararon para eso. Se fijan cómo lo más importante de esto en cuanto al Apocalipsis y lo que Jesús nos dice, no son los terremotos, no son las epidemias que van a venir, no es el hambre que se va a generalizar en todo el mundo. Esas cosas son terribles, sí son terribles, pero no es donde vamos a poner nuestra atención nosotros. Donde vamos a poner nuestra atención nosotros es en la fe. Que eso no me quite la fe cuando llegue. Eso sí es importante. Eso sí es importante. Hay muchas personas que están buscando en este momento desesperadamente los lugares de refugio que le llaman y están tratando ya de comprar terrenos donde les dicen allá va a ser un refugio, allá compran un terreno para irse a refugiar cuando llegue el momento. Mis hijos, lo que ocupan para enfrentar eso es la fe. Es la fe lo que ocupamos para enfrentar esos momentos apocalípticos, no el irnos a esconder a un lugar, porque ni siquiera va a ser exactamente un escondite, ni siquiera va a ser exactamente un escondite. En algunos casos lo irá a ser, pero no en todos va a ser un escondite. Lo peligroso de lo que viene, las epidemias, el hambre, las guerras, terremotos y desastres naturales, el problema de eso es que nosotros perdamos la fe. Ese es el verdadero problema, porque los terremotos no te van a mandar al infierno. El hambre no te va a mandar al infierno. Lo que nos puede mandar al infierno es la pérdida de nuestra fe. Ahí sí no podemos estar con un Dios en el que no hemos creído. Por eso es más peligroso la pérdida de la fe. Saber mucho del Apocalipsis, saber y saberme de memoria todas las profecías de la Virgen a lo largo de sus apariciones, entender mucho. ¿Cuántos libros se han escrito, mis hijos, sobre las profecías, sobre Fátima, sobre Garabandal, sobre todo? ¿Cuántos libros? ¿Cuánta gente que dice aquí dice esto y por lo tanto va a pasar esto? ¿Qué ha pasado de eso? No ha pasado nada, no ha pasado nada. ¿Por qué? Y es verdad la profecía, pero eso no te da garantía de que el que la entiende, entre comillas, la entendió como era. Tal vez uno entiende las cosas, depende de cómo ande uno. ¿Sí? Una persona habla de una cosa y el otro la entiende de otra manera. Son cosas que suceden. Aquel señor que llega al hospital, ¿verdad? Y sale el doctor y le dice, ya tu esposa salió muy bien, pero al niño le pusimos oxígeno. Dice, ay, yo le quería poner Felipe. Dios habla de una cosa y muchos entienden lo que se puede, lo que quieren. Por eso no es tan fácil cuando oímos, ¡ay, las profecías! Esto va a venir, mis hijos, tenemos que prepararnos para sufrir de tal manera que el sufrimiento no nos quite la fe. No podemos prepararnos para no sufrir, porque el Apocalipsis viene encima. No podemos prepararnos para no sufrir. Si nos preparamos para no sufrir, corremos el riesgo de perderlo todo. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a desanimar al ver las cosas que Dios permite. Por eso es que tenemos que prepararnos en la fe,
es lo más importante que hay. No se trata de entender y de saber mucho de todo lo que va a suceder. Si yo entendiera las profecías y yo supiera qué día y a qué hora van a pasar terremotos y todo, ¿eso me ayuda a crecer en el amor? No. ¿Eso me ayuda a caminar hacia el cielo? No. Entonces, si no me lleva al cielo y si no me hace crecer en el amor, ¿de qué me sirve? Por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a suceder eso? Eso no es lo importante. Lo importante es cuídense de no ser engañados. Eso sí es importante, para que cuando todo eso llegue, nada de eso les pueda quitar la fe. Ningún sufrimiento nos pueda quitar la fe, porque los sufrimientos van a estar alrededor de nosotros, en las personas que nosotros amamos, pero ningún sufrimiento te haga perder la fe. En eso es en lo que hay que invertir nosotros nuestra vida. Es que hay personas que porque vienen a misa, porque se confiesan y comulgan, creen que ya tienen fe y se creen con una fe suficiente. No, miren, Pedro, nuestro gran Pedro, cuando están en la barca es de noche, Jesús se había quedado en tierra y de repente lo ven que viene caminando sobre el mar y se espantan todos. Pedro también grita con ellos y entonces Jesús les dice, hey muchachos, soy yo, tranquilícense. Y Pedro le dice, Pedro se puso una prueba de fe que Dios no le puso. Pedro pensó que tenía fe y se puso una prueba de fe. Si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar. Y si era, ven Pedro, y le da la potestad para poder caminar sobre el mar. Y Pedro brinca de la barca y no se hunde, pisa el mar y empieza a caminar hacia Jesús. Va caminando sobre el mar, pero las olas eran muy altas y le faltó fe. Las olas eran más altas que su fe y entonces al faltarle fe se empezó a hundir. Se empezó a hundir, por eso grita, Jesús, sálvame. Y Jesús le agarra la mano y después le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ya había caído al mar y no se había hundido, ya había dado los primeros pasos. Nadie se sienta seguro de su fe. Nadie diga, ya tengo suficiente fe para enfrentar lo que venga. Nadie, no sabemos. Hasta ahorita lo que hemos tenido que enfrentar no ha sido tan grave. Hemos enfrentado cosas, tal vez enfermedades, tal vez dolores intensos dentro de del seno de la familia, sí, pero ¿son los más grandes dolores que vas a enfrentar? No. Y los más grandes son los que van a poner a prueba más fuerte tu fe. Si estos te hicieron mella en la fe, imagínate cuando vengan los problemas más grandes, va a ser más fuerte la prueba de fe, va a ser más fuerte la prueba de fe. Por lo tanto, no sabemos si tenemos la fe suficiente como para decir, me meto yo allí en un refugio. A ver, el Señor te pide, métete en este refugio y tus hijos te dicen, yo aquí me quedo. A ver, ¿qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande es tu obediencia? Ahí es donde se va a notar. Ahí es donde se va a ver qué tan grande es nuestra fe. ¿Qué tan grande es nuestra fe? Lo único seguro que ahorita tenemos, porque no tenemos fechas, gracias a Dios, no tenemos fechas del Apocalipsis, pero se va viendo el cumplimiento de muchos hechos apocalípticos. Pero lo que sabemos es que todavía tenemos tiempo para crecer en la fe de una manera más o menos tranquila. Ya nos están quitando las imágenes de las calles, ya están prohibiendo las manifestaciones públicas de fe, ya están pasando algunas cosas que nos pueden decir, viene algo más grave. A lo mejor estas cosas todavía no nos dan una mella fuerte de fe, a lo mejor todavía no nos marcan, pero cuando estas cosas alcancen a los que amamos, ahí vamos a tener que tomar unas decisiones muy firmes y ahí es donde se va a notar quién es quien tiene fe. Por eso este tiempo no es para buscar refugios, este tiempo es para crecer en la fe. Tenemos un tiempo precioso y tal vez no muy largo,
para seguir creciendo en la fe. Allí tenemos que poner toda nuestra fuerza, allí tenemos que emplear todo nuestro tiempo. Rechazar a Dios, ¿qué es a dónde nos va a llevar si nosotros rechazamos a Dios? Nos va a llevar al pecado. Rechazo a Dios porque Él rechaza el pecado. Si yo rechazo a Dios para abrazar el pecado, entonces estoy cediendo voluntariamente derechos al enemigo de Dios sobre mi vida, y el enemigo adquiere derechos para destruir el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Así de que le estamos dando derechos al enemigo de Dios para destruir el templo de Dios. No se nos debe de olvidar, nada es para siempre. No nos tenemos que emocionar con las cosas porque nada es para siempre. ¿Qué cosas van a durar para siempre? Nada. La muralla china, que parece que va a durar para siempre, y hay lugares donde ya no hay nada de muralla, en otros lugares ya está despedazada, en otros saquearon para poder construir casas, se llevaron piedras. Nada es para siempre, nada es para siempre. Algunas mujeres ahora pasan ahí en las pasarelas porque están en un concurso de belleza y entonces se visten muy bonito y todo, salen ahí luciendo la belleza que tienen, y 20 años después, ni con fajas, ni con boldo para carro, a ver si se quitan las chocaduras. 20 años después, ¿dónde quedó todo eso? Y el hombre se mete al gimnasio y ahí horas y horas, sude y sude, sacrificando comida y todo eso para crecer en musculaturas, y ya está bien gordo. 20 años después, pura panza. Ya es el único músculo que le creció, la panza. Todo se termina. Todo al principio, se la pasan ahí en el espejo, admirando su belleza. Todo pasa. Todo pasa, todo termina. Hasta las ideas humanas tienen un tope. Hasta las ideas humanas lograrán pasar por años y años las ideas de unas personas a otras, pero un día se van a topar de frente con la verdad y no van a poder resistir ante la verdad. No van a poder resistir. Entonces, de todo aquello que nos llena de orgullo, nada va a quedar. Es una de las profecías. Todo lo que represente orgullo para el ser humano será aniquilado. Todo será aniquilado. Cuando lleguen estos tiempos, la plenitud de estos tiempos apocalípticos, todo eso quedará aniquilado. No quedará piedra sobre piedra. Ese día solamente nos va a sostener la fe. Ni el dinero, ni las posesiones materiales, ni los amigos que tengas, ni los millones de personas que uno pudiera tener de amigos en el internet. Nada de eso, mis hijos. Lo único que nos va a sostener es la fe en la que hayamos crecido en estos tiempos, en estos momentos. Antes de que llegue la prueba, tenemos que crecer. No vamos a crecer en el momento de la prueba. Se está muriendo una persona y yo quiero explicarle para que tenga fe. Lo que quiere es vivir. ¿Ustedes creen que va a estar escuchándome las verdades de fe? ¿Ustedes creen que va a estar poniendo atención acerca del cielo, de todo? Lo que quiere es vivir, pues si no creen ni en el cielo, ni en el infierno, ni en nada, lo que quiere es vivir. Ya no es momento para crecer en la fe, es momento para mostrar la fe. No se nota, porque no la tiene, por eso no se nota. Cuando lleguen esos momentos, es donde se tiene que mostrar la fe. Ahorita todavía no hemos visto la necesidad de poner en peligro, de derramar la sangre para dar testimonio de la fe. No estamos en esos tiempos ahorita, se acercan, pero no estamos todavía en esos tiempos. Para cuando lleguen esos tiempos, tenemos que estar preparados en la fe. Preparados en la fe. Para soportar todo lo que va a venir, Por eso tenemos que pedirle hoy, es lo que nos vamos a llevar como tarea para trabajar esta semana. Vamos a llevarnos esto. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia
de descubrir nuestra soberbia, lo que tengamos, el grado de soberbia que tengamos, que nos ayude a descubrirlo. El orgullo, ¿qué cosas nos llenan de orgullo? Lo que hiciste, lo que estudiaste, lo que trabajaste, lo que dejaste de hacer. ¿Qué es lo que te llena de orgullo? Yo hice esto. Eso que nace de ese orgullo no va a quedar nada. No pongas allí tu confianza. No pongas. Vamos a poner allá al hombre más fuerte del mundo que siempre ha estado haciendo pesas en un momento en el que hay terremoto. ¿De qué le sirve a él? Toda esa fuerza, ¿de qué le sirve? Ante la fuerza de la naturaleza, la fuerza que Dios ha dado y ha permitido que tenga la naturaleza, ¿qué le sirve la fuerza del hombre? ¿De dónde se puede agarrar? ¿Qué puede hacer? Nada. Tenemos que entender, por eso, Señor, dame la gracia de saber el tamaño de mi soberbia, qué cosas me llenan de orgullo de mí o que están dentro de mi familia, qué cosas me llenan de orgullo para empezar a soltar esas cosas. Hay que prepararnos para no ser engañados, y para no ser engañados es indispensable tener algún curso bíblico, estudiar las Sagradas Escrituras, conocer la verdad. El que conoce la verdad no es engañado. El que conoce la verdad no se le puede engañar, conoce la verdad. Pero el que no conoce la verdad, a ese sí se le puede engañar, porque no la conoce. Queremos prepararnos para no perder la fe, hay que prepararnos a conocer nuestra fe, las verdades reveladas por Dios, para que no nos arrebaten la fe, para que no nos engañen, para no caer en ningún tipo de engaño. Así de que para soportar todo eso que viene, es necesario orar, pedirle al Señor todo esto que hemos dicho, es necesario comulgar. El Señor lo dijo, ese es el alimento que necesitamos, como el profeta Elías cuando iba caminando hacia el monte del Carmen o el monte Carmelo y no aguantaba, estaba no tenía, estaba mal hidratado, estaba cansado, se queda tirado en el camino, viene un ángel, le toca la costilla, le dice: levántate, come y bebe, y ve ahí a un cantarito con agua, bebe y ve un panecito, se lo come, pero estaba tan cansado que vuelve a dormir. Se repite 3 veces. Y entonces se levanta y parecía que volaba, ya no se cansaba, caminaba, corría, no se cansaba. Eso es un signo de la Eucaristía. Cuando llegue el momento, el que se alimentó y creció en la fe, podrá correr por encima de todo lo que viene. El que no creció en la fe, pues nomás va a estar con lo que tiene. ¿Qué vas a poder hacer tú por tus hijos? ¿Qué vas a poder hacer? Sin fe es muy poquito lo que pudieran hacer. Sin fe va a ser muy poco lo que podrían hacer. Hay que frecuentar por eso el templo. Allí está Jesús sacramentado. Dios está en todas partes, sí, pero Jesús sacramentado no está en todas partes. Jesús sacramentado está en el sagrario. Hay que ir al templo, hay que buscar a Jesús sacramentado ahí donde está. Hay que cuidar nuestro cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que reconocer el orgullo y soltarlo, despreciarlo, entregar el orgullo, porque ese orgullo nos puede hundir. Ese orgullo nos puede hundir. Si se está hundiendo un barco, puedes agarrarte de un tablón, que son de los que flotan, pero si te agarras de la caja que tenía escondido todo el dinero, pues te hundes. ¿De dónde se van a agarrar ustedes, mis hijos, cuando venga el sufrimiento más fuerte? Si estos sufrimientos no los aguantan ahorita, ¿qué va a ser de los que vienen? ¿Qué va a ser de los sufrimientos que van a poner a prueba nuestra fe? Pidámosle a nuestro buen Dios nos conceda una crecer en la fe, no andar pensando ya en cómo correr y buscar refugios. Eso llegará en su debido momento, si así Dios lo permite. Ahorita el tiempo es para crecer en la fe. ¿Están sufriendo? Todos están sufriendo, unos más y otros menos, pero todavía no es el sufrimiento mayor que va a caer sobre la tierra. Si este sufrimiento que tienen ahorita les tambalea su fe, hoy tienen mucho que trabajar en cuanto a la fe.
porque sin la fe no vamos a poder pasar esa tormenta que viene llamada Apocalipsis. Que el Señor, vamos a pedirle las gracias que necesitamos para crecer en la fe y todo lo que ocupemos para que llegado ese momento nuestra fe nos mantenga de pie. Como dice el Salmo, cayeron 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, y yo me mantengo de pie, porque mi fuerza es el Señor. Pues así sucederá también. Llegará el Apocalipsis y morirán muchos, no todos, no todos. A muchos el Señor les va a preservar. Cuando lleguen los peores momentos, muchos van a ser preservados por el poder de Dios. Que seamos nosotros de esos, si así nuestro buen Dios lo quiere, que nos ayude a alcanzar una fe suficiente para enfrentar lo que viene. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Vamos a expresar juntos nuestra fe. Creo